Muy buen día. Mi nombre es Carlos Junior Miller Sánchez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad de la Unión. Actualmente estoy en el cuarto ciclo de la carrera. Eh, y el día de hoy vamos a aprender a utilizar un programa estadístico llamado Minitab. Este programa, como les dije, es un programa de estadística que nos va a permitir que nos permite usar gráficos, eh, es muy potente, muy versátil y de muy fácil uso, sobre todo para aquellas personas que recién están comenzando a la estadística en sí. Proporciona un amplio rango de aplicaciones y además nos proporciona con un gráfico, el cual es automático el programa, depende de las necesidades de que se quiera dar. Entre las facilidades que nos dan, eh, tiene una capacidad estadística comprensiva y sobre todo completa, el cual incluye análisis de datos explorativos, cálculos básicos, segresión, análisis de varianza, tamaño de muestra, análisis multivariante, distribución no paramétrica, eh, serie de tiempo, tabulaciones y simulación, entre otras aplicaciones que tú los puedes dar. Lo que desarrolla este programa nos ayuda en los gráficos de estadística descriptiva, variables aleatorias y modelos probabilísticos. Además, también en el muestreo y distribuciones muestreales y análisis de datos categóricos. En este video vamos a poder observar una pequeña introducción a este programa. Vamos a hacer un modelo matemático, no sigmodial, en el modelo matemático logístico. Para ver una curva de crecimiento, hemos elegido lo que es el coronavirus, un tema que está en contexto en este momento. Vamos a ver el crecimiento microbiano, lo que se esperaba, cómo van los parámetros y todos esos temas, esos puntos. Vamos a ver sobre todo en el país de Canadá. Canadá empieza desde el año pasado con el tema del COVID. En diciembre empieza con el primer caso. Vamos a ver desde el primer mes, desde el primer contagio. En la primera gráfica vamos a ver aproximadamente entre los 30 días que hubieron contagios. Porque cuando recién empieza habían días que se repetía, es decir, no hubo contagios. Vamos a ver 30 primeros días que hubieron aumento de contagios. Además, vamos a ver una segunda gráfica con un segundo modelo matemático que también consta de 30 días. Esta es una pequeña introducción al programa. Vamos a ver lo que es el crecimiento microbiano, una pequeña también introducción. Lo que es el COVID en Canadá, una pequeña reseña de lo que ha sido los primeros meses. Y después pasaremos a ver lo que es el programa en sí, enseñándoles pequeños tips que se usa, porque pues no vamos a usar el número de contagios con números normales, números decimales, sino vamos a hacer con logaritmo neperiano, perdón, logaritmo a base de 10. Para su mayor facilidad, vamos a usar también el programa Excel. Vamos a copiar y pegar los datos para así tener una mejor facilidad de trabajo. Después de la instrucción, vamos a seguir con el siguiente punto. Bien, ahorita vamos a aprender lo que es el crecimiento exponencial de este virus y cómo afectó en Canadá. Canadá actualmente hasta el día 8 de octubre tuvo un conteo de 177.730 personas confirmadas con esta nueva pandemia. Siendo un récord, recientemente han hecho un mal récord en sí de las personas el día con más contagios. Tuvieron hasta 2.350 nuevas personas confirmadas
de un día a otro. Si bien es cierto, Canadá es muy grande en territorio, tiene una población pequeña en comparación al territorio que tienen. Es que cuentan con 300.994.000 habitantes. Ahora bien, empezamos con lo que es estadística. En una estadística fácil, la tasa de COVID en este país nos arroja que 480 personas están contagiadas por cada 100.000 habitantes. Y esto es una cifra muy alarmante porque es una tasa muy grande a nivel mundial. En el caso de los muertos, hasta el 8 de octubre se han registrado 9.609 decesos desde que empezó la pandemia. Igual, hasta el 7 de octubre hubieron 16 nuevos muertos de un día hacia otro. En Canadá, otra estadística, en el 2018 fallecieron de media 780 personas por día en el 2018. Y de lo que va en la pandemia, esta cifra se ha aumentado hasta en un 5,41%. Datos alarmantes que está pasando en un país tan desarrollado como Canadá, pero que por el buen sistema de salud muchas veces está siendo controlado, pero aún así tiene tasas muy altas. Ahora, ¿pero por qué se habla de contagios tan masivos, tan rápidos? Esto se debe a lo que es el crecimiento exponencial. El COVID oficialmente se llama SARS-CoV-2, B2, V2. Es algo que preocupa a todo el mundo, a científicos y expertos en la materia, porque se ve como les dije, el número de casos va en aumento. Si bien es cierto, empezó con pequeños números de contagios, se ha ido triplicando, cuadruplicando hasta que quintuplicaron los números de contagios por día. Pero los contagios, hay tres distintos tipos de personas en esta pandemia. Están los que pueden contraer la infección, las personas que ya están infectadas y las personas que se han recuperado. Esto es lo que maneja esas son las cifras que maneja actualmente todos los países para ver cómo les está afectando esta pandemia. Y cuáles aún están en estudio si se puede volver a contagiar o no. Este estudio aún se está dando. Unos dicen que no se pueden contagiar, otros que solo son 3 meses de inmunidad. Y son unos pequeños datos que se tienen hasta el momento. Si bien es cierto, se está viendo bajas en los contagios actualmente en todos los países, es porque ya muchas personas se están contagiando y ya es mucho más difícil el virus poder expandirse. Pero no le estoy diciendo que ya no va a haber contagios, sí los va a haber, pero reducirán día a día, hasta que por fin se pueda ir una vacuna. Ahora bien, en lo que es en Canadá, se empieza a hablar de coronavirus a partir del día 17 de enero, que un pasajero que estuvo en la ciudad de origen del coronavirus en Wuhan, llegó a Canadá, a su país natal, de aquella ciudad que había viajado por motivos de trabajo y había hecho una parada en lo que es España, que en ese tiempo, 17 de enero, perdón, ya había casos, un buen número de casos. El día 17 de enero pasó todo esto. Para el 23 de enero ya hay nuevos posibles contagios, ya que recordemos que en los primeros días se hablaba de eso, de posibles contagios. Para este día ya hubieron un total de 5 personas observadas, pero que ninguna fue confirmada. No fue hasta el día 27 de enero
que se confirma el primer caso de coronavirus en Canadá. Este pasajero, perdón, esta persona había sido un piloto de una aerolínea que estaba en constante viaje a lo que es el país de China y que posiblemente se contagió en uno de sus vuelos. Eh, Después de este contagio, el 30 de enero, ya la Organización Mundial de Salud declara este brote, llamado brote de Wuhan al principio, como una emergencia de salud pública de interés internacional. Es decir, ya se empiezan a preocupar por lo que va a pasar. En Canadá llegó, como les digo, el primer caso confirmado el 27 de enero del 2020. A Perú llegaría unos meses después, siendo el primer caso el 6 de marzo del presente año. Estos son algunos pequeños datos que se puede dar de Canadá en la actualidad y cómo es que empieza a brotarse. Eh, Preocupados Canadá, sí tomó medidas rápidas para que puedan cerrar con tiempo las fronteras. Es así que el 29 de enero se hace como se puede decir, un vuelo común, un puente aéreo, para que todo canadiense que esté alrededor del mundo pueda volver en los próximos días a su país, ya que, ya que empezando en el mes de febrero cerrarían toda frontera para que solo quede en cuarentena total este país. Eh, el día 2 de febrero empiezan lo que son los vuelos internacionales a volver a Canadá, y no es hasta el 21 de febrero que llega el último avión con vuelos humanitarios, ya porque están cerradas las fronteras. El 21 de febrero el último avión llega con canadienses que estén totalmente sanos. Estos son algunas pequeños datos que les puedo dar de lo que es el coronavirus en Canadá y cómo es que crece con el crecimiento exponencial. Bien, ahora ya estamos en lo que es el Excel. Vamos a sacar una pequeña tabla de estadística. El número lo que le hemos puesto acá son números relativos sobre días en los cuales hubieron casos nuevos de COVID. Acá la fecha en la que se dio, ya que no se fue investigado. Acá están los números de casos. El número de casos es el número de decimales. Los casos en logaritmos, ya que para tener una mejor recta, valores mucho más pequeños, vamos a ver mucho al momento de usar el militar. Este es lo mismo, solo que acá está un poco más redondeado, un número más pequeño. Y estos son los casos nuevos. ¿A qué me refiero con casos nuevos? Por ejemplo, en el el 1 de febrero, hubieron 4 casos confirmados de COVID. Y no hubo un nuevo caso hasta el 5 de febrero, que se aumentó 1. Entonces, por eso ponemos mejor número y no fecha para optimizar el proceso. Y ya si quieres comparar la estadística con la gráfica, vendríamos a esta tablita y encontraríamos en qué fecha sucedió. Entonces, abrimos lo que es el Minitab. Acá lo tenemos. Este es el programa. Igual que Excel parecido, además son muy compatibles. Y vamos a hacer la gráfica de los primeros 30 días de COVID en Canadá. Compramos esto, copiamos, como le digo, compatible, automáticamente se va a copiar. Y para que observen qué es lo que pasa cuando ponemos los casos de números decimales, veremos cómo por los números muy altos que hay, no hay una secuencia lógica. Vamos a estadística, segresión no lineal para ver una curva de crecimiento microbiano. Vamos a usar catálogo. Acá tenemos todas las funciones que nos da el Minitab, para poder lo podemos emplear para los gráficos no lineales. Nosotros solo queremos usar el que tiene forma psicodial.
En este caso vamos a usar el logístico. En proyecto real vamos a poner el número de casos. Aceptamos. No sé, ahí está ahí. En respuesta, el número que hemos puesto acá para que coincide con el número de fechas para poder saber. En parámetro vamos a poner uno en cada uno de los espacios que nos pide. Aceptamos y aceptamos. Va a cargar un poco porque está convalidando los datos y como le dije, hemos hecho un caso que no es que va a fallar por lo que los números de 1 a 8 son demasiado lejos. No nos irá a dar una data óptima. Como les dije, ahí no podemos ver una prueba de crecimientos. Es más, no se leen ni los datos para poder para poder verlos cómo coincide el número que hemos dado con el número de casos. Y esto es por la gran diferencia de casos confirmados, ¿verdad? Entonces, eliminamos esto. Y vamos acá. Veamos. Perdón. No sé por qué el número real, sino el número en logaritmo. Avanzamos hasta el 30. Pegamos. Y acá finalmente pegamos. Lo tenemos en caso de logaritmos. Vamos a vamos a ir a lo que es estadística. Buscamos acá selección no lineal. Un ratito. Bueno, tenemos acá la segresión estadística, segresión no lineal. Vamos a eliminar todo lo que está acá. Si no se confunde. Eliminamos. Vamos a lo que es usar catálogo. Igual logístico. Acá dijimos que vamos a poner casos de logaritmos. Aceptar. En respuesta ponemos número. Parámetro. Igual 1, 1, 1. Aceptamos. Y listo. Acá vemos lo que nos da el P militar. El método es un Gauss-Newton. Es un método que usa el parámetro para un cuadro de valores, para un cuadro de matemático que sea mucho más marcado. Las interacciones máximas de 200. Una tolerancia es muy pequeña, es decir, tenemos datos casi muy exactos, es 0.00001. En los parámetros que nosotros hemos dado, θ1, θ2, θ4, hemos puesto 1, 1, 1. El número, este es muy importante, la ecuación la ecuación ¿cómo se llama? De la curva de crecimiento es muy importante, por el cual nos permite no más copiar las fórmulas que ustedes deseen, los parámetros y el estimar. Este es el resumen, interacciones casi 9, ese es el final, el 2.7, esto es muy importante, y acá está, finalmente, la gráfica, cómo es que se espera el COVID en Canadá, cómo se espera el primer mes. Vemos cómo está dentro de lo normal, los números de casos. Bien, estos fueron casos muy alarmantes, demasiados, aún así era la curva en la que se esperaba. Pero como tenemos vamos a ver qué pasa si hacemos con otros datos, con datos de los 28 días, 28 días después del primer mes, pero esta vez vamos a usar otro gráfico. Vamos a ir al Excel. Muy bien, pasamos acá en el Excel, y como le dije, desde el día 30, estos son los datos 28 días después del COVID. Ahí bajo más. Pero
quiero que ustedes lo hagan, descarguen mi tab conmigo, es muy fácil. Ahí tienen todos los datos ya hechecitos, buscados, es un trabajo medio difícil. Solo van a tener que copiar esa tablita. Ya tienen el meetup, háganlo ustedes mismos. Entonces, ustedes pueden. Y para los que tenían algunas dudas de lo que es el método Gauss, problemas no lineales por mínimos cuadrados, es un proceso interactivo que podemos proporcionar una estimación inicial del parámetro vector, que muchas veces le denominamos P sub 2. Es lo que es el método de Gauss-Newton. Y bueno, como les digo, es una aplicación muy fácil de usar y les dejo de tarea. Muchas gracias. Será hasta la próxima vez.